Buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría, qué gusto poder verles, qué gozo. La verdad que estoy muy contento de estar en esta reunión. Y bueno, agradecido al Señor por la oportunidad que nos da de poder reunirnos como Iglesia de Jesucristo para poder adorar a nuestro Señor. La mitad de las canciones y himnos que cantamos no las conocía. Y las que conocía, la voz no me da muy bien, pero entonces estaba escuchando y cantando en mi corazón, ¿no? Y algunas sí, pero la verdad que muy lindo el tiempo de alabanza, muy bueno el tiempo de los himnos y muy buena la lección. Así que estoy contento, hermanos, de poder estar en esta reunión con ustedes. Bueno, quisiera que busquen en sus Biblias en Lucas capítulo 11. Y vamos a leer solamente versículo 1 hasta el 4. Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Yo lo voy a leer, voy a pedir que ustedes me acompañen allí con su Biblia, su vista. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después de haber tenido la lectura, hermanos, vamos a orar, pidiendo al Señor su guía y dirección sobre la enseñanza, que la enseñanza realmente nos anime y nos aliente en tratar de cada uno de nosotros. Padre Celestial, te estamos muy agradecidos por la oportunidad de juntarnos, un grupo de tus hijos, para tener este tiempo de adoración delante de ti. Gracias, Padre, porque tú permites en nuestros países que tu pueblo se pueda reunir libremente. Y gracias, Padre, porque nos das la posibilidad de estar en este hermoso edificio en el cual tu iglesia puede estar junto con los hermanos congregados aquí, para poder cantar estas hermosas alabanzas, adorarte a través de ella, y ahora, Padre Santo, para también recibir tu palabra, que es nuestro elemento espiritual y el que necesitamos. Padre Celestial, gracias por cada uno de los que vino. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que quizás por temas de salud no están con nosotros, pero nos acompañan de manera virtual. Y Padre Celestial, pedimos que tú ores para que la exposición de tu palabra realmente nos alumbre, tu palabra nos enseñe. Y Padre Celestial, quizás gran parte de lo que escuchemos esta noche, sino en su totalidad, sea algo que ya todos sabemos o la mayoría, pero queremos rogarte que tú ores para que esto que ya sabemos y que podemos recordar hoy, tú nos hables a nuestros corazones para que realmente lo pongamos en práctica. Que realmente, Padre, practiquemos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pedimos esto, rogándote que tú nos enseñes, nos hagas entender, que podamos aprender y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quisiera compartir esta tarde con ustedes una meditación sobre la importancia de la oración. En este tiempo que tenemos de enseñanza, es imposible abarcar todos los temas de la oración, ¿no es cierto? No se puede abarcar todos los temas, podemos ver distintos ejemplos, pasajes, y no podemos ahondar en cada uno de estos, pero sí dar un pantallazo, ¿no? Y tratar de entender un poquito más en cuanto a esto. Y como decía en mi momento de oración, es muy probable que todo lo que escuchen esta noche ustedes ya lo sepan. Y está bueno, digamos, que lo podamos recordar, ¿no es cierto? Lo podamos recordar. Y si alguno no lo sabía, bueno, lo va a aprender hoy. Pero que esta enseñanza realmente nos anime para que pongamos en práctica todo esto que vamos a ver a continuación.
Leímos versículo 1 al 4. No vamos a ver todos los versículos, sino solamente la introducción. Vamos a ver esta tarde solamente la introducción de esto, ¿no? Dice así, verso 1, nuevamente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren, hermanos, es interesante, ¿no? Que vamos a ver ahora cómo era un poquito la vida de Jesús en tema de la oración. Pero el Cristo estaba orando, y cuando Él terminó de orar, sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Ellos estuvieron 3 años de ministerio con Cristo, en los cuales tuvieron el privilegio de presenciar tremendos milagros, presenciar señales sobre la naturaleza, de calmar las tormentas, tempestad. Vieron gente muerta ser resucitada por Cristo. Ellos presenciaron cómo personas endemoniadas eran liberadas por el Señor, por la gracia de Dios. Y también ellos presenciaron cuando Cristo enseñaba. Pero los discípulos, en este momento vemos lo que está impactando a ellos, que es que ellos veían al maestro, veían al rabí, que dedicaba mucho tiempo para orar. Y esto causó un impacto en ellos. Señor, enséñanos a orar, y dan como ejemplo, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también había enseñado a orar. O sea, si Juan lo enseñó, y tú también lo has enseñado, y eres tremendo ejemplo de una vida de oración, nos estamos perdiendo algo. Y Señor, enséñanos a orar, que lo que le piden que es que el Señor les enseñe ¿no? a poder, ellos puedan orar y disfrutar de lo que ellos veían que Cristo disfrutaba. Y ellos fueron impactados por esto. Enséñanos, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Los que tenemos ciertos años en el Evangelio, ¿no? Tuve la gracia de conocer al Señor en mi adolescencia, y ya son prácticamente 40 años que conozco al Señor, y a ustedes ya también, ¿no? Cantidad de años, algunos menos, pero bueno, hemos visto distintos hermanos, conocido pastores, siervos del Señor, y piensen en sus mentes, no me digan, ¿no? Pero piensen, ¿qué persona, ustedes conocieron hombres o mujeres que impactaron sus vidas por la vida de oración que tenían? Piensen un poquito, ¿no? A ver, voy a pensar, ¿qué persona? Tal persona me impactaba por cómo predicaba. Otra persona, la verdad, que me impresionaba cómo servía. Otra persona me impresionaba, digo, el conocimiento de la Escritura. Pero ¿qué persona a mí me impactó cómo oraba, por la vida de oración que tenía? Yo tuve el privilegio de conocer varias personas y que realmente fueron un ejemplo para mí el tema de la oración. Fueron un ejemplo para mí el tema de la oración, ¿no? Había un misionero, era director de la misión cuando yo lo conocí, el pastor Harrison Shedd. Algunos de ustedes quizás lo conocieron, los mayores de acá. Él era director de la misión y yo lo conocí a él cuando yo tenía 15 años. Era director de la misión, de las cuales nuestros misioneros son parte, y su trabajo era todos los años, se recorría Chile, Argentina, Uruguay, iba por las iglesias. Y yo lo conocí a la edad de 15 años en Monte Grande, y nos pusimos a hablar, y hablaba bastante bien el castellano, o sea, fue misionero acá en Sudamérica, y él era americano, ¿no? Pero él era norteamericano, pero hablaba bien el castellano, porque había estado en nuestros países trabajando, predicando el Evangelio. Pero charlando, él se puso, hablamos sobre la vida espiritual de mi papá, que no era cristiano, no era creyente. Y digamos, él me preguntaba sobre ellos, yo le comentaba, y al año siguiente, cuando vino, de vuelta de Monte Grande, lo saludé y me sorprendió que me saludó por mi nombre. Hola, Denny, ¿cómo estás? Y para mí era sorprendente que se acuerde de mi nombre cuando éramos un montón. Y él iba por toda la iglesia visitando, ¿no? Y él me preguntó por mi papá.
¿Y por qué me preguntó por mi papá? Si yo se lo conté hace un año atrás. Porque me di cuenta que el pastor Che, ¿saben qué hacía? Cuando él pedía motivo de oración, era para orar. Era para orar. Él oraba. Y por la amistad que yo tenía con uno de los tíos de Samuel, Benjamín, Ramón, él me decía que los misioneros allí en la oficina de la misión, todos los días creo se juntan por la mañana, se juntan para orar. Y no es que oran al aire, Señor bendice a la Argentina y que toda la Argentina se convierta a Cristo. No, tienen listas de oración. Tienen listas de oración y oran por las familias. Oraban por las familias. ¿No? Y me preguntaba, y a través de los años, ¿no? Y lo mismo cantidad de veces, y siempre charlaba como que si fuésemos amigos toda la vida, que nos reconocíamos. Y en realidad él me conocía mucho por estar orando por mi familia, ¿no? Y eso a mí en mi adolescencia me impactó. Después con quien más compartí fue con el pastor Ronaldo, el abuelo de los muchachos acá también, ¿no? El pastor Ronaldo, mi papá, el pastor Colby, y cantidad de veces estuve en su casa, y el pastor Ronaldo se levantaba de madrugada y no era cuento, no es que una vez se levantó para orar. Yo tuve cantidad de veces con ellos y era algo normal, era algo habitual en él, ¿no? Era algo habitual en él. Veníamos hablando con Marisa en el camino y yo le pregunté, ¿vos tenés a alguien en tu mente, que está pasando mucho tiempo en oración? Y me dijo, sí, la hermana Vilma Daloya, la mamá de Cristina, la esposa del pastor Juan Claudio. Me dijo, era común que Vilma se junte con Carmen, una hermana de allí, y se juntaban, y también ese tiempo Margarita, la esposa del pastor, me estaba con ellas, ¿no? Y las guiaba, pero Vilma estaba mucho tiempo orando. Y en una oportunidad, en los años 90, con un amigo mío, hijo misionero también, Juan Gosen, hicimos un trabajito en la iglesia de Temperley, ¿no? Era otro edificio, un edificio estaba bastante destruido. Llegamos un día a trabajar con Juan allí y había fallecido la hija del pastor Ángel Acher. Era momento de mucha tristeza en los centros bíblicos. Y cuando llegamos con Juan para trabajar en la mañana, llegamos ahí para trabajar un día, estaba la hermana Vilma, que era de Monte Grande, con una abuela Alcira era la iglesia de Temple también, que tenía un tremendo testimonio de esas abuelas que se juntan para orar. Y cuando llegamos, estaban las dos orando. Y siempre me acuerdo, o sea, Maísa me recordaba y me acordé de eso, ¿no? Y personas que impactaban. Yo no sé qué impacto voy a dejar a mis hijos. Sí, más o menos tengo una idea de qué impacto ha sido para ellos. Pero estoy bastante lejos de este tema. ¿No es cierto? Y me da tristeza. Pero bueno, el Señor Jesús fue un impacto para ellos y eso llevó a ellos para que le pidan, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a caminar sobre el agua o a multiplicar alimentos. Enséñanos a resucitar muertos. No, enséñanos a orar. Pero veamos por qué, digamos, ellos llegan a ese punto. Por favor, vayan en Marcos capítulo 1. Como les dije, son versículos conocidos. Pero leerlos, a mí me da mucho gozo, porque tan claramente no vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Marcos 1, verso 35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús se levantó muy de mañana cuando era muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí el que comenzó a orar. Cristo comenzó a orar. Los discípulos, ¿por qué lo encontraron en la oscuridad? Porque ellos sabían, el rabí siempre se levanta temprano y sabemos que el rabí siempre va a aquel lugar donde está solo y está orando. Por eso para los discípulos era fácil encontrarlo, porque sabían, está orando.
Esto que vemos acá no es que Jesús un día se levantó temprano para orar, porque fíjense en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice así: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Marcos dice que él se levantó, acá dice que más él se apartaba, o sea que era una práctica común y normal en la vida del Señor, apartarse a lugares desiertos y tener ese tiempo de oración. Él tenía ese tiempo para orar. Algo más sobre esto. Busquen por favor en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 23, dice así: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, era común que el Señor buscaba lugares para estar solo, lugares apartados, y en la noche, de madrugada, Él iba y oraba. El título de esa frase dice: Jesús anda sobre el mar. Anda sobre el mar, ¿no? Y los discípulos estaban en la barca, pero el Señor Jesús estaba orando. Él estaba orando. Cuando el Señor Jesús fue traicionado por Judas, ¿cómo es que Judas lo pudo encontrar tan fácilmente a Cristo en el huerto de Getsemaní? Porque cuando Judas viene con todos los soldados romanos y los líderes religiosos, a personas de Jesús tan fácil, lo ubicaron tan fácilmente, porque en ese momento Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Los discípulos que tenían que estar orando con él estaban todos durmiendo. El único que estaba despierto era Judas, que era que lo había traicionado. Y él sabía, vamos, porque el rabí a esta hora siempre está orando en ese lugar. Acá lo vamos a agarrar. ¿No es cierto? Y él sabía, por eso lo pudo agarrar tan fácilmente. Tampoco el Señor Jesús estaba escapando, sabemos eso, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía todo lo que iba a venir, lo que iba a suceder, ¿no? Y Judas pudo encontrarlo fácilmente porque sabía ese lugar. Y hermanos, Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Si Él, el Hijo de Dios encarnado, reconocía que necesitaba la bendición de Dios el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué Cristo se levantaba siendo oscuro, de madrugada? ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque es muy claro que la prioridad para Cristo, ¿qué era? Era la comunión con su Padre. Es muy claro que la prioridad de Él se levantaba de madrugada, siendo muy oscuro, y el Señor dormiría muy poco porque todo el tiempo estaba la gente detrás de Él, descansaba muy poco. Era muy claro que la prioridad del Señor, ¿cuál era? Era levantarse para tener comunión con Dios el Padre. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué son las cosas más urgentes que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Es la oración? ¿Es una prioridad para nosotros? ¿Es algo que nos damos cuenta que necesitamos? ¿O la oración realmente no es tan importante para nosotros? En la oración, Cristo nos enseña lo siguiente. Cuando Él está en Getsemaní, Él dice: Padre, si es posible, páseme esta copa, pero no sea que mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces dijo lo mismo. O sea que Cristo en la oración que nos enseña, buscamos la comunión con Dios, buscamos gozarnos, tener ese tiempo a solas con el Señor, leyendo su palabra, orando, meditando y teniendo ese tiempo de comunión con Dios, pero siempre buscando, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. No es presentarme delante de Dios y traigo, Señor, acá traigo todo mi plan, mi proyecto, acá está. Te pido que me lo firmes, me autorices para que todo se realice. Puedo ir y puedo compartir, como dice Santiago. Vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a esta ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque aquí vuestra vida es como la neblina que aparece por la mañana y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Entonces yo puedo planificar, puedo proyectar, llevarlo delante de Dios en oración. Señor, está en mi corazón, está en mi anhelo, está en mi deseo, está todo esto, que es lo que yo quisiera, pero estoy dispuesto a aceptar si es tu voluntad. Si las puertas comienzan a cerrarse y no es tu voluntad, lo acepto. Porque yo sé que tú me amas y tú sabes qué es lo mejor para mí. Y si me dices ahora que no a esto, es porque en este momento esto no es lo más conveniente para mí y esto nada te honra y te glorifica. Pero los discípulos veían esto en él. Los discípulos veían esto en él, ¿no? Y fíjense en Lucas capítulo 6. En Lucas 6, verso 12, el título es Elección de los 12 apóstoles. Dice así, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No es que se levantó temprano siendo oscuro, no, pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles, y comienza a mencionarlos. El Hijo de Dios, antes de tomar la gran decisión de elegir a los 12, que serían los apóstoles, a los cuales él enviaría personalmente, él pasó toda la noche orando. Si él, antes de tomar esa decisión, dedicó todo ese tiempo a la oración, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, aprendamos de Cristo. No tomemos decisiones sin primero haber considerado si es la voluntad del Señor o no. No tomemos decisiones apresuradas. Ora primero. No, pero todo se da. No, ora primero. No, pero mira, se dieron todas las cosas. Está bien, se dieron todas las cosas. Ora para que el Señor te confirme, te dé su paz, te dé su tranquilidad y para que el Señor te muestre. No, pero no, las cosas si no haces, pum, pum, y voy y tomo decisión y todo lo demás. Y lloraste, no, pero así. No, oremos. No, todo es muy claro que quizá tal situación tiene que ser así, pero oremos igual. Oremos igual. Mis hijos, y hasta un Ezequiel, que ya es mayor, él siempre nos pide permiso para hacer algo. Y nos pide permiso para hacer algo que él sabe que nosotros le vamos a decir que sí. Él sabe, o sea, nos pide permiso para hacer algo que él sabe que nosotros sí, andá y hacelo. Pero doy gracias al Señor que tienen la actitud buena de considerarnos a su mamá y a mí antes de hacer las cosas. Y nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos, ¿no?, que nos tomen en cuenta. Y ellos saben que le vamos a decir que sí, pero preguntan. No, es común eso. No, mis hijos para nada son perfectos ni nada, ¿no? Pero en esa área tiene mucho respeto por nosotros. Y yo como padre pecador y miserable me siento contento que mis hijos me tomen en cuenta. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando ve que nosotros acudimos a Él en humildad, buscando hacer su voluntad. ¿No es cierto? Buscando hacer su voluntad. Lo voy a leer para decirlo bien y no trabarme. Pero la Biblia dice esto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Una persona dice, humillaos delante del Señor, ¿no? Bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Jesús dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y ¿qué más? Y humilde. Y quiero humillarme delante de Dios. ¿De qué manera? Dice Pedro. Echando toda vuestra ansiedad delante de Él. Porque tiene cuidado de vosotros. Una persona humilde, ¿saben lo que es una persona humilde? ¿Qué hace? Ora. Una persona humilde ora. Una persona humilde ora, ¿no? Entonces, los discípulos viendo todo esto, ¿no? Viendo todo esto. Por favor, busquen en Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 5, 6, 7 es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús enseñó en cuanto al tema de la oración. Por ejemplo, verso 5, Mateo 6, 5 dice así: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, o sea, Cristo da por hecho que vamos a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. O sea, busquen un lugar apartado, busquen estar solo, evitan distracciones, ¿no? Está bueno orar con mi esposa, está bueno orar con mis hijos, pero también es necesario para mi alma estar a solas con el Señor. Estar a solas con el Señor. Tu aposento será tu dormitorio, será el comedor, será la cocina, será en el taller que tenés en tu casa, un galpón, un lugar donde estés a solas, un lugar donde puedas estar a solas sin interrupciones. Es más, vas a estar en tiempo de oración con el Señor, pon en silencio el celular, que nadie te interrumpa, que nadie te moleste, ¿no es cierto? Si alguien va a llamar, puede esperar, ¿no? Es tu tiempo a solas con el Señor y no quiere ser interrumpido. Y el Señor dice, ¿no?, que no oremos como los gentiles, como los hipócritas, ¿no?, que buscan ser vistos. También nos dice, ¿no?, que cuando oremos entremos en nuestro aposento y da más indicaciones. Pero noten capítulo 7, cómo termina el Sermón del Monte. Mateo 7, verso 28, Jesús enseñó el Sermón del Monte y dentro de la enseñanza que él dio habló sobre la oración. Y verso 28 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque cuando Cristo enseñaba causaba tremenda admiración. Y ellos se admiraban, mirá todo lo que enseñó, todo lo que él dijo. ¿Por qué motivo? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y por qué Jesús tenía esa autoridad? Porque todo lo que Cristo enseñó, ¿él qué hacía? Él lo practicaba. Él lo practicaba. Por eso tenía esa autoridad. ¿No? Es como un papá. Un papá quiere tener autoridad sobre sus hijos. Tenemos que empezar de qué manera, siendo ejemplo. Si no somos ejemplo, ¿qué autoridad vamos a tener? ¿Qué autoridad vamos a tener, no es cierto? Hijo, quiero que tengas tu pieza ordenada. ¿Y si tu pieza está desordenada también? ¿Entiendes? O sea, nuestro mal testimonio echa por tierra lo que podamos, el buen consejo que podamos darle. Pero todo lo que Jesús enseñaba, y sobre el tema de la oración, él era un ejemplo para ellos. Por eso los discípulos. Volvamos ahora a Lucas 11. Sigamos avanzando, Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Noten esto, ¿no? Para ellos era un impacto cómo Cristo oraba. El tiempo que dedicaba a la oración. Sabían que el maestro muchas veces estaba cansado, estaba agotado, pero su tiempo de oración no era negociable. Él todos los días tenía comunión con Dios el Padre. ¿Ustedes se acuerdan que en una oportunidad los judíos discutieron con Jesús y él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy? Ellos que le dijeron, ni siquiera, ¿cuántos años tenés?, le dijeron. ¿Se acuerdan cuántos años? 50. O sea, ¿qué apariencia tenía Jesús? Una persona de 50. ¿Y él tenía cuántos años? 33. Llegó hasta los 33 nada más. O sea, él tenía la apariencia de una persona mayor. ¿Por qué motivo? Por la vida que tenía, todas las actividades que él tenía. Y dentro de todas las actividades, dormía poco, a veces no comía, porque él decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió, ¿no es cierto? No comía, él era perseguido, personas venían para hacer preguntas, no sinceramente: Rabí, ¿nos gustaría saber esto? No. Rabí, ¿qué opinás? Un hombre se casó y se murió la esposa, se murió el marido y la mujer se casó con el segundo hermano. O sea, todas preguntas malintencionadas. El Señor tenía que soportar todo eso, pero con toda esa presión que había sobre él,
Él, ¿qué es lo que nunca dejaba? Era el tiempo para orar. El tiempo para orar, ¿no es cierto? Y ellos viendo esto, Maestro, Señor, enséñanos a orar. Como Juan también enseñó a sus discípulos, ¿no? Y era por el testimonio, el ejemplo que él había dado. Noten versículo 2. Y les dijo, Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando oréis, decid, Padre nuestro. Voy a compartir solamente esa frase, ¿no? Como le dije, no se puede hablar de todo esta noche, esta tarde. Pero él dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro, Padre nuestro. Y hermanos, nosotros oramos y nuestras oraciones van dirigidas a Dios el Padre. A Dios el Padre, ¿no es cierto? Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, no pensando en sus méritos y en la obra que hizo por nosotros en la cruz, que Él es nuestro intermediario. Pero nuestras oraciones van dirigidas a Dios el Padre. En la Biblia nunca se ve que las oraciones nuestras vayan dirigidas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no se ve esto. Hay personas que están viniendo a la iglesia de Pasco y algunas son nuevas y nos dividimos para orar como hacemos acá también en Seiza, la mujer y los hombres. Y Maísa me dice que ella ora con una persona nueva, una señora nueva, que no está nueva tampoco, porque ha recorrido varias iglesias y ella ora así. Cuando ora dice, bueno, te pedimos por esto y aquello, esto, otro, y que las cosas estén bien, y gracias. Nunca menciona Padre Celestial, venimos en el nombre de tu Hijo, no dice la palabra menos, o sea, uno la escucha y dice, ¿a quién está hablando? ¿Le está hablando un vecino? Porque uno le escucha orar. Maísa me dice, no, yo nunca la escuché orar a ella, pero Maísa me dice, no sabes a quién está orando porque no sabes a quién va a dirigir las oraciones. Nuestras oraciones siempre tienen que ir dirigidas a quién, a Dios el Padre. Es a Él a quien tenemos que orar. Y decimos, Padre nuestro. Jesús dice, cuando oren digan Padre nuestro. No es solamente Padre mío, es Padre nuestro. Si todos nosotros tenemos a un mismo Padre en común, y todos nosotros somos hijos de Dios porque es nuestro Padre, entonces ¿qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos? Somos hermanos. Somos hermanos. Y hermanos, nosotros tenemos que orar. El Señor Jesucristo en este momento está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Él? Está intercediendo por nosotros, sus discípulos, sus hijos. Nosotros debemos orar. Hablar con el Señor, tener tiempo de comunión con el Señor y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Pero en nuestra oración, ¿a quién tenemos que considerar? A nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Veamos algo de esto. Por favor, vaya al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso va a Damasco con cartas que autorizaban de parte de los líderes judíos a tomar preso a todos los que profesaban ser cristianos. Cuando va para allá, el Señor tiene un encuentro con él y Pablo se convierte al Señor, queda ciego por 3 días y en la ciudad de Damasco, y el Señor le dice a un discípulo de él, noten Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué está haciendo él? Él ora. Vas a encontrar en este lugar a este hombre, Saulo de Tarso, he aquí, él ora. Pablo es nuevo creyente, tiene 3 días de convertido. ¿Y qué está haciendo él ya? Está orando. ¿Por qué? Porque una característica de un discípulo verdadero, ¿cuál es? Es que el creyente ora. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay tiempo de predicar y hay tiempo que no se puede predicar a veces. Pero predica a tiempo y fuera de tiempo. En cambio, cuando Pablo habla de la oración, ¿qué dice? No dice ora a tiempo fuera de tiempo. ¿Qué dice Pablo sobre la oración? ¿Oras de qué manera? Sin cesar. Como algunos han dicho, la oración es como la respiración del cristiano. Mi cuerpo, yo necesito respirar.
y es algo automático, estoy durmiendo, yo no me acuesto y duermo y digo, bueno, ojalá que durmiendo no me olvide de respirar. No, es algo normal, voy a respirar. De la misma manera, en lo espiritual, debe ser algo normal que el creyente ore. Noten en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1 primero. Ya el Señor Jesús ha ascendido al cielo y en versículo 12 dice así, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, el Señor Jesús asciende al cielo y estaban ellos reunidos y perseveraban en que todos los discípulos, las mujeres, todos los creyentes estaban todos juntos orando. Porque es algo normal para el creyente juntarse para orar. Debe ser algo normal. Noten Hechos capítulo 2, versículo. En Hechos 2, el apóstol Pedro predica y 3.000 personas escucharon el Evangelio y se convirtieron y se bautizaron. Y Hechos 2:42 dice, y perseveraban estos nuevos creyentes en que en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más. Y en las oraciones. O sea, este grupo de creyentes nuevos, ¿a qué aprendieron? Tenían que perseverar, entre otras cosas, debemos juntarnos para orar. Necesitamos orar, debemos juntarnos, ¿no?, para tener ese tiempo de comunión con los hermanos y todos juntos orando al Señor. Padre nuestro, debemos orar. No es solamente mío, es también de ustedes. ¿Y yo qué debo hacer por ustedes y ustedes por mí y unos por otros? Orar, apoyémonos en oración. Noten en Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para vosotros. Pero él dice, Dios me es testigo, de que sin cesar, ¿qué hago por ustedes? Hago mención de vosotros en mis oraciones. O sea, no se estaba mandando la parte. No, Dios es testigo. O sea, Dios es testigo de que yo estoy orando por ustedes. Porque el creyente se va a preocupar por los hermanos. Me voy a preocupar. Noten en Efesios capítulo 1. Versículo 3. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y después versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo recordaba que el Señor es Padre de todos nosotros, también los hermanos de Éfeso, y que Él no cesaba de dar gracias y de hacer mención de ellos en sus oraciones. Den vuelta a la página, un par de páginas encuentran Filipenses. Efesios, después viene Filipenses. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión del Evangelio, del primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que como somos vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre doy gracias a Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, ¿no? Porque me acuerdo del apoyo y el ánimo que ustedes fueron desde un principio. O sea, Pablo oraba por los hermanos de Filipo. Busquemos Colosenses, está Filipenses, después Colosenses.
Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y podemos seguir leyendo más ejemplos. Que el apóstol Pablo realmente oraba por las iglesias, enseñaba la importancia de la oración, y una característica de un creyente es que debemos orar y orar por los hermanos. Yo no puedo solucionar los problemas de este hermano y otro hermano. Yo no puedo solucionar sus problemas. Él tampoco puede solucionar los míos. Pero yo, ¿qué sí puedo hacer por él? Puedo orar. ¿Qué sí puede hacer mi hermano por mí? Puede orar. Y debemos orar. Y recordarnos esto, que somos hermanos. Somos hermanos. Santiago dice: si alguno está alegre, cante alabanza. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Pero qué dice? Si alguno está enfermo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer cuando uno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan y oren por él. Con aceite y lo unjan con aceite y oren por él. Que llamen a los ancianos. A los ancianos no. ¿Por qué dice a los ancianos? Y para que yo lo unja con aceite. Y porque si estoy enfermo, llamo a todos los hermanos, y bueno, estoy enfermo y aparecen 50 personas en mi casa, es medio complicado. En cambio, el pastor, él viene en representación de toda la congregación, ¿no? Pero ¿qué debe buscar el hermano enfermo? Llamar al pastor para que ore por vos. Y que el pastor comparte con los hermanos, ¿no? Y te vamos a estar apoyando, querido hermano, en oración. Vas a hacerte estudios, está muy bueno que utilicemos los grupos de WhatsApp y pidiendo oración, porque antiguamente esto no se podía hacer de esta manera, pero es tan fácil, ¿no, hermanos? Me pasa esto y es bueno cuando uno recibe, sí, como no vamos a estar orando, ¿no? Porque es feo mandar un mensaje, hermano, me pasa y... O sea, dos manitos que me llegan al corazón, dos manitos profundas que no, la verdad que me conmovió la respuesta. No, debemos orar, debemos orar, ¿no? Y un último ejemplo sobre esto. Vayamos por favor a Hechos capítulo 11. Perdón, Hechos 13. Hechos 13, versículo 1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer grupo de misioneros, conformado por Pablo y Bernabé, ¿no? Y después se suma Juan Marcos. Juan Marcos, ¿no? Es el fruto de que los líderes de la iglesia de Antioquía estaban orando. O sea, el grupo de líderes se reunían para orar. Y en ese espíritu de oración, el Espíritu Santo guió para que Bernabé y Saulo, que era el apóstol Pablo, vayan a la obra misionera. Y qué lindo, ¿no? Capítulo 13, comienza la obra misionera. Capítulo 14, con lucha y dificultades. Capítulo 15, van a Jerusalén para un concilio que tenían que tratar un tema de algo que no estaba funcionando bien. Pero ocurre algo interesante. Hechos 15, verso 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia, no había ido con ellos a la obra. ¿Qué había pasado? En ese viaje misionero iban Pablo, Bernabé y Juan Marcos, y un momento Juan Marcos se fue y los dejó. Bueno, ellos continuaron. Ahora van a hacer el segundo viaje misionero y Bernabé dice: llevemos Juan Marcos, y Pablo decía: no, ya nos abandonó una vez, ¿quién te dice que no nos abandona la segunda vez? Y que sí, que no, o sea, hubo un desacuerdo entre ellos a causa de Juan Marcos. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre,
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué ocurre acá? El mejor equipo misionero de la historia se dividió por un desacuerdo. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y a su sobrino y Pablo decía que no, que sí, que no. Yo esto lo he enseñado en la clase de Instituto Bíblico que hemos tenido sobre el tema de la oración y charlábamos con los estudiantes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Quién tenía razón? Y algunos dicen que Bernabé tenía razón porque había que dar otra oportunidad, ¿cómo no vas a perdonar a Juan Marcos? Y otros decían, no, Pablo tenía razón porque Juan Marcos ya te defraudó una vez, quién sabe si te va a hacer lo mismo. Y uno piensa una cosa, otro piensa otra. Mi opinión sobre eso, he cambiado varias cantidad de veces sobre ese tema. Pero algo que quiero que notemos es lo siguiente. Cuando uno lee Hechos capítulo 13, ellos qué estaban haciendo cuando Dios dijo, el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. Acá en este desacuerdo que hubo, ¿en algún momento se ve que los líderes están orando? No, no se menciona. No digo que no estaban orando, lo que yo veo que no hay ninguna mención que los dos se sentaron, mirá, vamos a orar. Así como, a ver, no voy a enseñar eso al apóstol Pablo lo que tiene que hacer, pero no vemos que hay mención de la oración. Y yo creo que Dios utilizó a los dos equipos igual, porque aun cuando nos equivocamos, Dios en su gracia nos usa igual, ¿no? A pesar de nuestras insensatez y a veces malas decisiones, Dios igual nos utiliza, ¿no? Nos utiliza. Pero acá vemos que ellos no oraron. Y esto nos tiene que llamar la atención. Aprendamos de Cristo la importancia de la oración. Que Dios el Padre, la comunión con Él sea nuestra prioridad. Tengo un montón de cosas para hacer. Tomo la postura de Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres y todo lo que hago realmente es importante. Pero tomo la postura de María. Sí, tengo un montón de cosas para hacer, pero lo más importante ¿cuál es? Es estar con el Señor. Tomó la postura de María, ¿no es cierto? Y aprendamos de Cristo esto. Como creyente, oremos, pero no oremos solamente por nosotros. Yo conozco una persona que me dijo a mí esto, me dijo, mira, a mí lo único que me importa son mis hijos y mis nietos, y me dijo así, y nadie más. Y yo lo veo a este hermano, y lo veo y es así. Es solamente su familia, y como él tiene una forma de hablar como que el mundo se puede caer a pedazos, mientras él, los suyos estén bien, que los demás, él me ha dicho claramente, es mi familia y ninguno más me interesa. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dijo Jesús. Son los que están acá escuchando la palabra de Dios, ¿no? Somos familia y no tenemos que tener esa actitud. Pero nosotros, hermanos, si realmente amamos a los hermanos, ¿qué hemos de hacer? Orar por ellos. Apoyemos a los hermanos en oración. Apoyemos la iglesia en oración. Cada vez que tengamos oportunidad, participemos. Hay reuniones que realmente no pueden venir, porque realmente no pueden venir. Pero ustedes saben que hay reuniones que sí podrían venir. Esas que sí pueden, esfuércense para estar acá, para participar, ¿no es cierto? Para participar, para estar orando por la congregación y los líderes, la importancia, ¿no? Los líderes, el liderazgo, que estén orando, apoyándolos, ¿no es cierto? Y los que estamos en liderazgo, que estemos orando, Tremendos problemas se pueden armar, oremos. Porque la verdad, ¿cómo solucionamos esto? No sabemos, oremos. Dejemos las cosas en la mano de Dios y si queremos ser humildes delante del Señor, vamos a Él en oración. Y dejémosles todo a Él en sus manos. Señor, un himno cantábamos recién, hermoso ese himno, ¿no es cierto? Paz con Dios busqué ganarla, ¿no? Y una parte dice, yo, un momento ya dije, desesperado, no puedo más. Bueno, todo lo hace el Señor, ¿no? Así en todas las áreas. Dejemos todas las cosas en el Señor. Y aprendamos de Cristo, ¿no? Sobre el tema de la oración. Creo que la mayoría no aprendió nada nuevo. Es lo que ya sabíamos. Nos gusta escuchar sobre esto, leer libros sobre esto, ver películas de oración y ver testimonios, biografías de hombres de oración. Pero lo que no nos gusta, ¿saben qué es? Orar. Me gusta escuchar historias de misioneros, oraban 2 o 3 horas por día sí, pero ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de comunión con los queridos hermanos acá. Y gracias, Padre, por poder considerar el ejemplo perfecto que es el de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo que Él nos dejó
en la oración. Gracias, Padre, por mostrarnos que para tu Hijo lo más importante era hacer tu voluntad y no la de Él. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo muchas veces ni siquiera podía comer, ni siquiera podía dormir, las horas normales que un ser humano necesita dormir, pero Él, Padre, estaba siempre contigo. Y cuánto le dolió a Él ese instante en la cruz, cuando se rompió, cuando hubo un espacio de silencio contigo, que toda la eternidad tuvo esa comunión perfecta contigo, y ese espacio de silencio en la cruz, cuánto le dolió a tu Hijo, pero estuvo dispuesto porque esa era tu voluntad. Padre Celestial, gracias por la enseñanza tan clara que la Escritura nos da sobre cómo orar, cómo debemos orar, y también las responsabilidades como iglesia que tenemos de apoyarnos uno a otro en oración. Gracias, Padre, por todo esto, y ayúdanos, Padre, a poner en práctica estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.